terrorismo comenzó en la Edad Media y de ahí, bueno, en el siglo XIX también. Y luego, bueno, pues se produjo atentados terroristas de los anarquistas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por Europa y Estados Unidos. Y luego ya en los años 60 y 70 del siglo XX también se produjeron muchos atentados en Europa por parte de bueno, de carácter nacionalista político y bueno, España era de las dos, nacionalista y político, con la banda terrorista ETA, hay que decirlo, y en otros lados, por ejemplo, el IRA era en Irlanda o en Italia también, o las Brigadas Rojas italianas, o el Ejército Rojo en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. El primer atentado importante se produjo en 1993, cuando una camioneta explotó en el aparcamiento del World Trade Center en Nueva York. Hubo 6 muertos y casi 1.000 heridos. Poco después, en 1996, tuvieron lugar otros atentados contra las instalaciones militares de Estados Unidos en Arabia Saudí. Y 2 años más tarde, en 1998, atacaron las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, en Kenia, y Dar es Salaam, en Tanzania, provocando más de 200. El primer atentado que se produjo a nivel internacional fue en 1993, que bueno, una camioneta explotó en el World Trade Center en Nueva York, en la cual hubo 6 muertos y casi 1.000 heridos, es decir, todo lo que provocó en Estados Unidos, como en 1996 también tuvieron lugar atentados contra las instalaciones militares de Estados Unidos en Arabia Saudí, y 2 años más tarde, en 1998, atacaron las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, que se encuentra en Kenia, y Dar es Salaam, en Tanzania, que provocaron además más de 200 víctimas. Pero los atentados más terribles, por su espectacularidad y elevado número de víctimas, se produjeron en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Nos referimos a los ataques contra las llamadas Torres Gemelas, el World Trade Center, que se encuentra en Nueva York, y contra el Pentágono en Washington. Estos ataques terroristas se llevaron a cabo mediante la utilización de varios aviones civiles que, repletos de pasajeros y pilotados por suicidas, se estrellaron contra los edificios antes citados, provocando los atentados más mortíferos hasta entonces de la historia reciente de Estados Unidos, ya que en ellos perecieron casi 3.000 personas. Bueno, además, apareció mm, muchas imágenes en televisión sobre estos atentados además de un avión que lo cogieron dos suicidas con miles de pasajeros, gente inocente otra vez, y provocó además, pues eso, un cambio de paradigma en torno a estas nuevas guerras relacionadas con los grupos terroristas. Porque ya en los años 90, bueno, como he dicho, se empezaron a analizar y luego, claro, los atentados tuvieron lugar a lo mejor en las embajadas de Kenia o de Tanzania o en instalaciones militares que se encontraban en Arabia Saudí. Pero claro, lo más terrible fue lo del 11 de septiembre de 2001, cuando pues, un avión se estrelló contra las Torres Gemelas y provocó además, pues eso, casi 3.000 personas además fallecieron. Y fue un cambio en torno a las guerras actuales del siglo XXI. Porque claro, lo que se había tenido durante la Guerra Fría eran guerras convencionales de, bueno, por dos bandos. Estados Unidos apoyaba a un país, la Unión Soviética a otro, pero a partir de ahí cambia todo el paradigma en torno a estas guerras que en realidad no son estados, sino son grupos terroristas que realizan masacres a gente inocente, es decir, que buscan lugares pues como públicos, aviones, puede ser transportes, terrestres también, marítimos, o buscar lugares de ocio, cines, centros comerciales y bueno, cualquier lugar donde cualquier persona pues realice su vida de ocios. Bueno, bueno, de ocio y, y de compras. El grupo terrorista Al Qaeda fue el que realizó el atentado y entonces Estados Unidos decidió atacar a esta organización, sus bases en Afganistán en octubre de 2001.
donde se suponía que estaba su principal líder, Osama Bin Laden. Este ataque, que contó con el apoyo de la ONU, significó la invasión del país por tropas estadounidenses y británicas con el apoyo de una alianza tribal afgana, la Alianza del Norte, principal enemiga de los talibanes. En poco más de un mes, el régimen talibán había caído y las bases de Al-Qaeda, bueno, quedaron desaparecidas. Pero sus principales líderes no pudieron ser capturados. Al-Qaeda fue el autor del atentado terrorista en las Torres Gemelas en Estados Unidos en septiembre de 2001. Entonces, Estados Unidos decidió atacar esta organización, no sé, que se encontraba en Afganistán, un mes después, en octubre de 2001, donde se suponía que estaba su principal líder, Osama Bin Laden. Y el problema, o que al final fue que muchos de los líderes que estaban del grupo terrorista Al-Qaeda pues habían marchado. Y claro, algo positivo fue que la ONU sí que dio apoyo a esa invasión, con las tropas estadounidenses y británicas y también con la ayuda de la Alianza Tribal Afgana, que era la Alianza del Norte, que era el principal enemigo del régimen talibán que se impuso ahí, bueno, pues tras la caída del régimen soviético en 1989, cuando la Unión Soviética se retiró. Y claro, muchos de, como he dicho yo, los líderes principales no los capturaron. Claro, la invasión de Afganistán sirvió para destruir el régimen talibán, pero no para anular a la organización terrorista. Qaeda continuó realizando atentados en otros lugares, bueno, eh, religión musulmana, como fue Indonesia, Kenia y Marruecos. Hay que decir que, bueno, cayó el gobierno en 2001, pero claro, los principales líderes no. Hoy en día Afganistán, hace un par de años, ha vuelto otra vez el régimen talibán y está haciendo pues lo que hace cualquier régimen talibán, pues, el régimen teocrático islamista que tiene y cómo trata a las mujeres estos regímenes. Que luego además, en verdad, Occidente nos llevamos la mano a la cabeza, pero el problema es que seguimos dando dinero que queremos comprar. En vez de comprar a otros países más democráticos, buscamos el dinero solo. Y esto es siempre las principales superpotencias. Para resumirlo todo ello, como el ataque lo realizó Al Qaeda, Estados Unidos atacó Afganistán en octubre de 2001, donde se suponía que estaba Osama Bin Laden, que era el principal líder. La ONU apoyó ese ataque, tropas estadounidenses y británicas con el apoyo de una alianza tribal afgana, la Alianza del Norte, que era enemiga del régimen talibán, pues en apenas alrededor de un mes, más o menos, un pelín más de un mes, el régimen talibán cayó, las bases de Al-Qaeda también desaparecieron, pero los principales líderes no fueron capturados. Porque el problema es que la invasión de Afganistán sí se destruyó el régimen talibán, pero no se anuló a la organización terrorista. Porque es que Al-Qaeda continuó realizando atentados terroristas en países musulmanes como Indonesia, Kenia y Marruecos. La invasión de Irak por Estados Unidos en 2003 contribuyó a vigorizar a Al-Qaeda, que utilizó esta guerra como excusa para justificar sus crímenes, tanto en Irak como en el resto del mundo. En ese marco, los atentados masivos se extendieron a Europa, afectando especialmente a aquellos países que mantenían tropas en ese país. Bueno, los horribles atentados de Madrid, del 11 de marzo de 2004, además hubo muchas imágenes como el 11 de septiembre de 2001, en la cual bueno, hay miles y miles de personas en los trenes que iban muchos chavales y además gente inocente, te hay que decirlo. Esto es una parte de la historia de las más recientes en España y más duras, porque muchas personas perdieron a sus hijos, es decir, a familiares. Y fue algo además cruel por parte de esta organización terrorista. Y se habla mucho de que si fue ETA o no, pero me da a mí que no fue, y fueron estas organizaciones islámicas que lo que provocaron, y también fue porque España apoyó el rey Irak, Estados Unidos llevó tropas, al igual que luego también Gran Bretaña, bueno, pues con Aznar, que aquí estaba gobernando el PP, y Tony Blair en Gran Bretaña, que es lo que provocó luego en julio de 2005 también esos atentados, y una de las tragedias más duras también de la historia reciente bueno, de Gran Bretaña.
Y recordar a lo mejor lo del 11 de marzo de 2004 es algo muy duro y uno de los hechos eh, muy tristes para muchas familias y algo además que deberíamos de aprender porque todo lo que está sucediendo ahora en Hamas con Israel, que no paran de bombardear la franja de Gaza y de verdad, tampoco es que las instituciones internacionales vayan a hacer algo. Si lo han hecho durante mucho tiempo, es decir, en la Sociedad de Naciones permitió la subida de regímenes totalitarios como en Italia, en España, en Alemania sobre todo, y en muchos países más como Austria, Portugal, Grecia y la Unión Soviética, pues, ¿qué vamos a esperar de verdad? De ahí que luego Francia en 2015 sufriese atentados en 2015, los de Barcelona, muy recientemente también aquí en España, en el año 2017, que además acabaron con la vida de mucha gente en la Rambla de Barcelona. Eh, es verdad que esto es una historia, y sobre todo en España, que ya ha habido ya estos dos problemas, debemos de también salvaguardar las fronteras, yo pienso, porque estos problemas pueden surgir en Europa occidental, es decir, puede haber aquí en cualquier lado grupos que estén relacionados con el terrorismo. Claro, a pesar del dolor y del terror que provocan estos grupos terroristas, claro, los logros militares y políticos han sido exiguos por parte de estas organizaciones terroristas, sí, exiguos, pero yo que ahora me voy a hacer la pregunta, exiguos sí, son muy pocos, sí, pero el daño que hacen a la población civil de cualquier país democrático, y bueno, ya no democráticos, y ya a lo mejor puedes hasta hablar de los regímenes totalitarios o los estados débiles que están controlados por estas figuras teocráticas que hacen además su palabra que el resto de la población quede convencida. De verdad, no entiendo tampoco mucho cómo es ese comportamiento del ser humano. Y esto es en sí la devolución de los atentados terroristas que ha habido en Estados Unidos, en Europa, y quién fue además del día 11, del 11S, es decir, el 11 de septiembre, que fue Al-Qaeda el que provocó ese atentado terrorista contra las Torres Gemelas. Madrid, lo de Londres, lo de Francia, lo de Barcelona, etcétera, etcétera. Comento que tengo la hora de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.